El día de hoy, para mí pues es muy grato estar en casa, ¿verdad? Porque aunque no crean, estuve aquí hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace algunos años que llegamos aquí a Oaxaca, 2006, estuve en este lugar por primera vez y en el finales del 2006 llegó mi familia conmigo y aquí nos quedamos en este lugar, ¿verdad? El día de hoy pues me toca compartir la palabra y viene conmigo un joven de allá de Lomas, ¿verdad? De lo más alto. Richie, ¿te puedes poner de pie? Ricardo, es un joven que está con nosotros desde hace algunos años, hace como 7 años que lo conocemos. Él ha estado y llegó al desayunador donde hemos estado impartiendo, administrando, damos algunos alimentos cada sábado y pues aquí Richie ha sido el resultado de muchos años y mucha labor, ¿verdad? Ha costado muchos desayunos. No, no es cierto. No, lo queremos mucho. Él es un fiel hermano, ¿verdad? Y siempre me acompaña a algunos lugares, siempre me dice, yo lo acompaño, pues órale, levántate temprano, ¿verdad? Y hoy le tocó levantarse todavía más temprano, ¿verdad? Ni modo. Dicen allá en mi pueblo, ¿ah? Ya ni modo, chavo. Pero aquí estamos. Bueno, pues el día de hoy queremos compartir, gracias, la palabra, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Él es el que nos motiva, el que nos mueve. Oramos al Señor, le decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres que digamos, verdad? A tu pueblo. A veces no nos va a gustar mucho y espero que esto sí nos confronte, ¿verdad? Que es lo que primero queremos. Fíjense que hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo dije, bueno, muchos me hablan de una salvación, que la muerte de Jesús. ¿Cuántos conocemos a Jesús? ¿Cuántos sabemos que murió en una cruz? ¿Cuántos sabemos que murió por mis pecados? ¿Cuántos sabemos que somos salvos? No, solamente Dios, ¿verdad? Y debe de haber una evidencia de ello también, ¿verdad? En que somos salvos. Pero fíjense que en este caminar, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, pues yo decía, bueno, ¿y de qué soy salvo? Me quedé yo pensando un tiempo y dije, bueno, todos dicen que somos salvos, ya soy salvo, soy una nueva criatura, ¿verdad? Pero realmente, ¿a qué se le llama salvación? ¿De qué soy salvo? ¿Alguien que me ayude? ¿De qué soy salvo? El pastor Carreto no puede intervenir, ¿verdad? ¿Será que cuando yo llegué dije, bueno, soy salvo de ir al infierno? ¿Será que soy salvo de que Dios me ha perdonado mis pecados? ¿O será que soy salvo de pagar las deudas que yo tengo? Porque dice que Dios pagó la deuda que teníamos, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues entonces Coppel, Electra, ¿verdad? Pagos chiquitos, ¿verdad? Ya, me salvé de todo eso, de las deudas que yo tenía, ¿verdad? Anteriormente, dije, ¿será eso? ¿Verdad? Pues no, fíjense. No sé si les he platicado que un día cuando yo llegué aquí a la iglesia, ¿verdad? Yo traía una serie de deudas económicas fuertes y dije, híjole, pues ¿qué va a pasar con mi vida? Pero dicen que alguien ya pagó por mí, ¿verdad? Entonces dije, pues que se vea, ¿verdad? Que es el Señor del oro y de la plata, que su riqueza es inescrutable. Entonces yo dije, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? Y entonces una vez yo pues expresé, ¿verdad? Mi deseo de que quería pagar yo algunas cosas y entonces alguien se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? ¿Qué crees? Y yo, wow, ¿qué pasó?
yo te voy a ayudar a que pagues esas deudas. Oh, dije, Señor, gracias, Padre. Levanté mi mano y dije, ok, está bien, hermano, dame lo que tú quieras. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ayunar durante un año y vamos a venir a orar todos los viernes. ¿Qué te parece? Y así te voy a ayudar a que pagues tus deudas. Yo dije, pues no, que los hermanos son dadivosos en la iglesia, ¿verdad? Entonces no se trata de eso la salvación, yo dije. Entonces, ¿de qué soy salvo? ¿De qué será que este libro que tenemos aquí me habla de que soy salvo? Y fíjese que con el tiempo empecé a ver y a estudiar un poco. Y bueno, yo dije, bueno, entonces la vida de la muerte de Jesús, ¿fue buena o fue mala? Para algunos fue buena o para algunos fue mala, no lo sé. Pero hay mucho en la crucifixión de Cristo que dice que hubo mucha aflicción, hubo tristeza, ¿verdad? Cuando vemos en las iglesias, ¿verdad? El Cristo ahí con la carita, todo y ensangrentado. ¿Será que así quisiera Dios que viéramos la muerte de Jesucristo? ¿Será que Dios quería que viéramos la muerte con una tristeza, con algo que nos afligiera en nuestro corazón y que, híjole, pues murió Jesús, pues ya ni modo? Pues déjeme decirle que no es la manera en que Dios quiere que veamos la muerte de Jesús, así. La muerte de Jesús debe ser vista con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué? Porque usted es salvo por medio de esa cruz. Cuando alguien me dijo eso, dije, wow, creo que es la mejor noticia que he tenido en toda mi vida. Nadie había muerto por mí. Solamente lo vemos en las películas. ¿Cuántas películas hemos visto ahí que la gente se sacrifica y que en el momento último de la película, se muere el héroe? Y todos lloran y están ahí. Pues déjeme decirle que a mí me decía, yo cuando veía ese tipo de películas decía, ay, ¿cómo no alguien muere por mí? ¿Cómo no alguien tiene ese deseo de que yo pudiera, verdad? ¿Pero por qué? Porque mi vida tal vez estaba un poco mal, ¿verdad? Yo necesitaba amor. Y fíjense que a través de que hemos visto, ¿verdad? La cruz, la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Es aquella que me da la salvación. ¿Pero la salvación de qué? Ya vimos que no era cosa monetaria, ya vi que no era ir al infierno, ¿verdad? Ese es un beneficio, ¿verdad? Otro beneficio es que me perdonó mis pecados, ¿verdad? Ese es otro beneficio. Entonces, ¿cuál sería? ¿Habrá valido la pena de que Jesús haya muerto por mí? Decía el hermano Richard, voy a poner un botón para los que digan amén, ¿verdad? Cuando apachurre este botón, eso. Mire, nada más está atento aquí el brother, ¿verdad? ¿Valió la pena que Jesús haya muerto por mí? Totalmente, ¿verdad? Esa es una de las mejores noticias que he tenido, ¿verdad? Valió la pena. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de recibir ese regalo? ¿Cómo deberíamos nosotros de recibir esa salvación? Pero vuelvo al mismo, ¿de qué soy salvo? Vayamos a Romanos 5:9. La Biblia nos tiene que contestar todas nuestras preguntas. Cuando nosotros tengamos alguna pregunta, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiere para nosotros, déjeme decirle que este libro tiene todas las respuestas. El libro que usted tiene en su mano tiene todas las respuestas para lo que nosotros queremos preguntarle a Dios.
Entonces, Romanos 5:9, ¿qué nos dice? Alguien que me ayude a leerlo con voz fuerte, audible. ¿No? Wow. ¿Qué me dice la Biblia? ¿De qué soy salvo? De la ira de Dios. Ahí es donde empecé a decir, Señor, qué tremendo. ¿Será que mis acciones no eran suficientes como para agradar a Dios en ese tiempo? Antes de que yo pudiera declarar que Jesucristo fuera mi Salvador, ¿será que mis acciones eran lo suficientemente buenas para que agradara a Dios? No, de ninguna manera. Entonces dice que nosotros somos salvos por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y de qué soy salvo? De la ira de Dios. Pero también me dice, ¿verdad?, que Él tiene un enojo. Esta palabra ira, ¿verdad?, viene de un griego que se llama orge, que quiere decir enojo llevado a la acción. Cuando usted vea esta palabra en la Biblia, cuando dice ira de Dios, esta palabra ira, que significa orge, significa un enojo llevado a una acción. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos y accionamos? A veces por reacción, ¿verdad? ¡Ay, cállate! ¿Qué no es que? ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad que tú no, hijo? ¿Tú no eres así? No, se te ve que sí es un joven que controla, ¿verdad? Su cuerpo, o sea. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos y contestamos? Oye, que lave los trastes. Yo siempre, yo, todo yo. Dale de comer a los perros, ¿por qué no le dices a ella? Nadie me quiere, ¿no? ¿Cuántos de nosotros reaccionamos a una ira? Precisamente esta palabra ira significa es un enojo llevado a una acción. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos y nos contenemos? A ver, presiones altas. ¿De veras? ¿O no, hermana? Angelita. Aquellos que reprimimos, no estamos conscientes, ¿verdad?, de que el enojo nos hace daño, sino que reprimimos. ¿Cuántos tomamos pastillas para la presión alta? Nos enojamos y quisiéramos llevarlo a la acción, ya sea o empezar a hablar o decir, ¿verdad?, o a contraatacar, ¿verdad? Esa es otra palabra, ¿verdad? Que tumo, que creo que se parece, creo que me acuerdo que es esa palabra, tumo, que viene también aquí en la Biblia, que es la ira, pero que no lleva a una acción, también lo viene. Pero la palabra ira aquí significa que Dios lleva una acción. Ok, entonces yo veo que si la ira de Dios, ¿verdad?, soy salvo por medio de Jesucristo, porque Dios va a llevar a cabo una acción. Entonces, ¿en dónde descargó Dios todo esto? ¿En dónde descargó Dios la ira? ¿En dónde descargó todo el enojo que tenía por mí o que me correspondía a mí? A Jesucristo. Dice en Isaías 53:4, dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos
nosotros. Déjeme decirle que ahí descargó Dios todo esto. Ahí en Él. La película de Mel Gibson, algunas personas, ¿verdad?, que hemos visto, y sobre todo en estos tiempos que normalmente la pasan en la televisión, cuando son la Pascua, etcétera. Algunas personas dicen que se quedó corto, ¿verdad? Algunos autores dicen, no, pues es que yo creo que fue más duro todavía. Lo que vimos, pues sí, hay escenas de sangre, escenas donde lo golpean, escenas donde está él sufriendo el castigo, ¿verdad?, que a mí me correspondía, pero dicen que todavía se quedó corto. ¿Se imagina usted cómo fue? Imagínese a alguien que está enojado. Algunas personas que yo he visto a veces unos videos en YouTube, ¿verdad?, que a veces nos pasan en las noticias, ¿verdad?, de gente que está enojada y que ese enojo lo lleva ¿a qué? A una acción. ¿Qué es lo que hace? Mata. Ahí termina ese enojo, esa acción. El llevar a cabo ese enojo, esa acción, termina en una muerte. Nosotros tenemos ya algunos años, vamos a hacer 2 años que vamos al tutelar de menores, jóvenes, ¿verdad?, que entre 13 años y 20, 21 más o menos, están ahí por la mayor parte de las personas que están ahí es por ira, por enojo. Pero es un enojo llevado, ¿sabe qué? A la muerte. Son jóvenes que no pudieron controlar su ira, ¿verdad? Y esa ira fue ¿qué? Llevada a cabo a una acción, y una acción tremenda. Ahora, sin la naturaleza, ¿verdad?, del hombre es un poquito así aguerrida, ¿verdad? Ahora imagínense la ira de Dios. ¿Cómo? No me imagino, ¿verdad? Mi mente no alcanza a dimensionar, ¿verdad?, el enojo, ¿verdad?, de Dios. No, porque no dice enojo, dice ira. O sea, dice algo que va a llevar a la acción. Imagínense a Dios enojado. Tal vez no podemos tener la capacidad para poder ver o entender cuál fue o cómo Él descargó toda la ira, todo el enojo que Él tenía, ¿verdad?, hacia una sola persona por todo el mundo. Dice en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, ¿verdad?, el justo por los injustos. ¿Será que yo estaré ahí dentro de esos injustos? ¿Quién dijo amén? ¿Uno? ¿Un amén? ¿Será que yo estaré ahí en eso donde dice la Biblia, el injusto? Claro. Y no solamente él, sino todos, ¿verdad? Bueno, pero entonces venía a mí otra pregunta. Ok, ya soy salvo de la ira de Dios, alguien ya pagó por mí, ya no fui castigado, ¿verdad? Yo ya me la libré, dijéramos, ¿verdad? Dije, ya, lo que me tocaba se lo dieron a otro. Qué bueno, ¿verdad? Siempre que dicen, ¿quién fue? Por eso traigo a Ricardo, por si me sale mal algo. No, pues el chavo, ya saben cómo es. Ya saben cómo son los de la loma, ¿verdad? Por eso lo traigo, ya, cualquier cosa, hablen con él. ¿Quieren descargar? ¿Que dijo mal yo? Ahí está Richie. Ok, pero ya alguien hizo ese pago por mí y alguien ya pagó con una muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual alguien tomó mi lugar? Alguien decidió decir,
yo pago esa deuda. Yo quiero que esa persona no reciba ese pago, yo lo voy a recibir. ¿Cuánto es? No, pues tu sangre. Va, órale. ¿Lo haría usted? ¿Lo haría usted? Normalmente decimos que por nuestros hijos daríamos la vida y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un afecto, un amor, ¿verdad? Dijéramos, por nuestros hijos daremos todo. ¿Por tu esposo? ¿Esposa? ¿Por el vecino que siempre sale y ¿verdad? Te da carotas? ¿Por el primo? ¿Daríamos nosotros la vida por ellos? ¿O será que nada más seccionamos cierta parte de personas a las cuales nos agradan, nos gusta? Pero dice aquí la Biblia que Él murió por los injustos. No habla de nombres, no habla de personas, ¿verdad?, que estamos señalando, ¿verdad? ¿Daría yo la vida por Tomás? Está muy grandote, ¿no? Igual y no alcanza la mía, mi sangre. Él tiene más, ¿verdad? Necesitaría más. Richie y yo, igual y sí, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el motivo de ello? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué? Entonces entró en mí esa duda, ¿verdad? ¿Qué razón tendría que alguien muriera por mí? Tal vez como hijo yo hubiera dicho, bueno, pues mi mamá bueno, sí, pues sí, mi mamá, porque mi papá nos abandonó. Yo creo que sí nos quería, pero a su manera, ¿verdad? Pero otra persona que me amó, que fue mi abuelo, yo diría, no, pues él se hubiera dado la vida por mí. Y murió y dio su vida y nos educó y todo esto. Entonces a veces decimos, valió la pena que él haya muerto. ¿Pero por qué? Porque normalmente nosotros identificamos esa relación, decimos, no, pues porque me quería, ¿verdad? Pero Jesús, alguien me dijo, es que murió por ti porque a ti te quiere, a ti te ama. Yo dije, no, si a mí ni me conocía. Es más, yo ni estuve cuando murió. Fue hace un chorro de años. ¿O alguien estuvo ahí cuando murió en la cruz? ¿No? Y siempre decimos, no, pues Dios te ama, murió por ti en la cruz. Pero veo aquí, ¿verdad? Que si Él o alguien muere por mí, normalmente la respuesta es por amor. Y precisamente, ¿verdad?, nos habla otro versículo que nos dice que Él nos ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Y nos incluye a todos los injustos, ¿verdad? Alguien me compartió un versículo, Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabrá de memoria? No estamos en el catecismo. Que alguien me lo diga, a ver, levántese y diga, a ver, yo me lo sé, hermano. A ver. Así como dice el ya saben quién, ¿verdad? Amén. ¿Daría usted a su hijo por amor a alguien? ¿Lo haría? Pero Él sí. Él sí nos amó. Pero fíjese que yo me puse a pensar, dije, bueno, ok, pues si Jesús hubiera muerto, ¿verdad? Pues si me amó, pues
no tuvo que haber sido tan trágico, tan triste, tan sangriento, ¿verdad? Tan cosas así que pues lo ve uno en la tele y hasta nuestro corazoncito ahí se nos pone. Hasta cuando muere Bambi, ¿verdad? También nos pone el corazón. Pero dice su palabra que tuvo que pagar un precio. Alguien tenía que haber muerto por mí, alguien tenía que hacer un sacrificio, y ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Y lo hizo en una cruz. Dijera usted, ¿por qué en una cruz? ¿Por qué? Pudieron haberle cortado la cabeza, ¿verdad? Hay una película últimamente del apóstol Pablo en donde, según estudios, ¿verdad? Dicen que le cortaron la cabeza, ¿verdad? A Juan lo metieron en aceite, ¿verdad? Y vivió. Al otro lo aventaron de la barda esa grandota, la muralla, y se levantó y, ay, perdón, creo que me tropecé, ¿verdad? Y todavía lo apedrearon. ¿Por qué tuvo que ser algo así tan trágico, tan fuerte para nosotros, ¿verdad? Tuvo que haber sido en una cruz. La cruz en ese tiempo significaba el peor, ¿verdad? O la manera en donde la gente moría de la peor manera. La cruz de veras era algo que no solamente era que los crucificaban, no, les daban sus guamazos, tehuacanazos, yo creo si hubiera Tehuacán también se los daban, ¿verdad? Los exhibían, ¿verdad? Porque para ir a la Gólgota, ¿verdad? Al Calvario, tenían que exhibirlo. Tenían que él mismo llevar su cruz para decirle, mira, ese que tú dices que es tu Salvador, mira, ahí va en la cruz. Está portando, ¿verdad?, el utensilio con el cual va a ser muerto. Era de la peor manera. Se dice, ¿verdad?, en algunos estudios que el que nosotros tengamos ¿cómo se llama esa enfermedad cuando nos pinchamos con acero? Tétanos, ¿verdad? Es tan rápido, bueno, aquí está el doctor, nos daría una cátedra, la doctora también. Pero es algo terrible. Los músculos empiezan a atrofiarse, un dolor, bueno, de las peores maneras de morir. ¿Alguien ha visto 1000 maneras de morir? Y nos espantamos. Nosotros ahora ya no vemos a gente crucificada. Nos indigna a veces que alguien le ponga una inyección letal, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, por favor, no lo maten. Silla eléctrica, no, es algo terrible. Derechos humanos les dicen, no, por favor, no hagan eso, no más. A ustedes no les corresponde. Pero la cruz, fíjese, fue algo que verdaderamente atemorizaba a todo mundo. Y era para lo peor de lo peor. El peor criminal, el asesino, aquellos que de plano estaban en contra, ¿verdad?, del reino que estaba en ese momento en el poder, que eran los romanos. Los romanos eran expertos, eran carniceros humanos, esos cuates. Tenían las mejores formas para matar, para poner a las personas hasta por días, ¿verdad?, en sufrimiento. Eran expertos. Pero dice aquí la Biblia, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice que en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Fíjese que a qué grado o qué distinción pone, ¿verdad?, se pone Jesús con nosotros. Les dice hermanos. Wow. A esa altura nos pone.
Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Wow. Alguien pagó por mí. Alguien se tomó la molestia de decir: mira, no te preocupes, tu deuda ha sido saldada. Todo lo que hiciste mal, ahí está pagado. Todo lo que debías, ahí está. Pero algo que me impresiona, ¿verdad? Que todo esto ya estaba profetizado muchos años antes. Podrían decirme: ay, hermano, es que todo eso ya lo sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros lo recordamos domingo a domingo? Deje domingo a domingo. Miércoles, más o menos por medio de la semana. Lunes. ¿Cuántos de nosotros saliendo de aquí recordamos que gracias a Él puedo caminar en la presencia de Dios? Él era santo, ¿verdad? Pero Él se hizo hombre por nosotros, y dice aquí Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y una muerte, hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía dónde iba? ¿Cuántos de nosotros nos dicen, o algo, cuando alguien estaba haciendo algo malo, que le dicen: hoy te va a pegar tu mamá? Ahora sí. A mí siempre me lo decían, fui muy rebelde, ¿verdad? Que siempre cuando me escapaba: híjole, ya te está esperando tu mamá ahí en la puerta, ¿verdad? Y mi mamá así con el cinturón: pásale. En el zaguán: ahorita, pásale. Entonces agarraba vuelo desde la otra casa y ya nada más iban acá. Vuelas. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no nos espantábamos? Ya rompí esto, mi mamá me va a pegar. Ahora sí me va. Se rompió el vidrio. Nosotros éramos somos 4 hermanos, y pues siempre nos peleábamos, ¿verdad? Como todo buen hermano, ¿verdad? Y volaban que las tenedores, volaban la coladera, volaba el topper, y pues no siempre le dábamos al hermano, ¿verdad? Entonces siempre se rompía algo. Y ahí andábamos después: pues quítalo para que no se dé cuenta. ¿Cuántos de nosotros no? Como eso, ¿verdad? Ay, ya me puso nervioso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía en dónde iba a estar? Póngase nada más esto en la mente. Estando Él en el huerto, ¿verdad? Dice que Él empieza a orar a Dios. Le dice: híjole, si pudieras pasar de mí esta copa. Él sabía a dónde iba. Él sabía que lo iban a agarrar, lo iban a maltratar, porque dice ahí molido, ¿verdad? Molido. En Isaías dice que fue molido. En el Salmo número 2, si no mal recuerdo, es donde dice que sabían que él iba a traspasar una espada. Sabían, ¿verdad?, que a todos aquellos que crucificaban les cortaban o les rompían las rodillas o las piernas para que se murieran más rápido. Él sabía, él conocía, él había vivido ahí muchos años, conocía de lo que se trataba la crucifixión, sabía cómo iban a ir al madero, sabía cómo era la exhibición, y toda la gente le encantaba ver cómo los mataban. Era parte de algo que no era diario. Vente, vamos al circo, vamos a ver cómo los matan, ¿sale? Pero era también para infundir temor hacia la gente. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Sí sabía.
más lo hizo. Que dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué amor! Y fíjese que después de esto que uno va estudiando, dije, ok, bueno, pues ya veo que Él murió por mí, soy salvo de la ira de Dios, ya el castigo que me tocaba ya no me toca a mí, ahora le tocó a otro. Ya tengo yo, ya puedo decir que soy salvo, ¿verdad? Ya estoy completo, bueno, medio malo, ¿verdad? 2, 3 cirugías, ¿verdad? Las patas medias chuecas también, pero aquí estoy. Uso lentes. Aquí estoy, salvo. Y puedo estar en la presencia de Dios. Yo dije, bueno, entonces, solamente ese es un beneficio del que yo tengo. Porque estando yo aquí en la tierra, pues voy a seguir teniendo mis tentaciones, ¿verdad? Aquí en la tierra, pues me voy a seguir enojando. Aquí en la tierra, pues voy a tener a veces que pedir perdón porque peco, ¿verdad? Consciente o inconscientemente pecamos. De hecho, tenemos un cuerpo de una naturaleza pecadora. ¿Verdad? Yo pensé que no, yo pensé que era el único. Tenemos, ¿verdad? Entonces, pero a través de todo esto, ¿verdad? A través de que Él nos muestra su amor en la cruz, ya soy salvo, dije, bueno, Él pensó en todo, fíjense. Porque aparte de que ya tengo toda la gracia, ¿verdad? El perdón de mis pecados, wow. Hay unos beneficios que Él nos deja y esos beneficios, ¿verdad? Los dice en la Biblia. Porque déjeme decirle que yo sí dije, pues qué beneficio tiene que ya me perdonó, qué beneficio, ¿verdad? Uno como que de repente nos entran los que no hemos sido de cuna cristiana o los que nunca tuvimos una religión, ¿verdad? O ninguna relación con Dios. Dije, bueno, ¿para qué todo esto, verdad? Ok, ya entendí, soy salvo y a veces, pero ¿qué beneficio obtengo estando aquí yo? Otra vez voy a pecar, otra vez voy a tener problemas, ¿qué va a pasar? Y fíjese que a Dios no se le va una, ¿eh? Él nos dejó, ¿verdad? Beneficios que podemos seguir teniendo aquí. ¿Cuál es uno de ellos? O algunos de ellos. Vamos a estudiar Colosenses 2 del 13 al 15. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tenemos? Dice Colosenses 2 del 13 al 15, y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿verdad? Triunfando sobre de ellos en la cruz. Hoy alabamos a Dios, ¿verdad? Sobre que Él triunfó sobre toda cosa. Las alabanzas me ministraron, dije, wow. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, creo que no la hacemos, porque y pues ¿saben tocar esta? No. ¿Y aquella? No, porque a veces nos piden canciones que ni siquiera hemos tocado, ¿verdad? Todo, de veras, triunfó sobre de ellos. Digo, soy salvo, pero ¿cómo fue que Él? Dice que Él me amó primero, ok, me amó, entonces yo no lo conocía. Dije, ¿qué pasa? Muchos de nosotros a veces nos quedamos solamente con eso, pero déjeme decirle que la Escritura es muy clara y aquí nos dice que Él nos salvó, pero ¿sabe qué? No estábamos muertos.
espiritualmente. Nuestra salvación es espiritual, no física. Dice que nosotros, dice, estando muertos en pecados, ¿verdad? Yo estaba espiritualmente muerto. ¿Qué significa la palabra muerto aquí? Digo, porque estaba vivo, ¿verdad? Físicamente respiraba, estaba vivo. Muerto en espíritu. Estaba totalmente sin nada, ¿verdad? La palabra muerte significa separado de Dios. Yo estaba separado de Dios. Había una separación muy grande, ¿verdad? No había nada que me ligara a Él, ¿verdad? Espiritualmente. Cuando le dijo a Adán, si comes de este fruto, de cierto morirás. ¿Se murió Adán? Espiritualmente se murió. Se apartó. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Hubo una separación total. Porque dice que él caminaba con Dios, tenía una relación con Dios íntima, se hablaban de cuates. ¡Wow! Y a través del pecado, ¿qué pasó? Que esa separación, hubo un abismo. Es más, espiritualmente no existíamos para él, no teníamos. Dice, y vosotros estando en pecado, ¡wow! Para empezar, nos habla de la condición y la naturaleza humana que teníamos. Romanos 1:18, de ahí si usted lee para abajo, nos habla expresamente cuál es nuestra naturaleza humana. Así, clarito, no hay otra, ¿verdad? Nada más le digo que, paréntesis, dice ahí que Dios, ¿verdad? Cuando tenemos una mente reprobada, dice ahí por ahí en Romanos 1, a partir del 18, reprobada, una mente que ni con 6, vamos, o sea, .59, no, ni de panzazo. Tenemos una mente reprobada y dice que Él, ¿verdad? Nos dejó a esa mente reprobada. Y de esa mente reprobada dice que empiezan los homicidios, empiezan los adulterios, empiezan todo. Homosexualismo, lesbianismo, dice que cambiaron el uso natural de los hombres, las mujeres, etcétera. Dice de esa mente reprobada. Y le echamos la culpa a Satanás. Satanás se queda así nada más como que, ¿y a qué horas intervengo yo? Nos deja a esa mente, estábamos muertos, imagínense. Nuestra mente estaba completamente distorsionada. Dice todavía, y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué querrá decir con esto en la incircuncisión de vuestra carne? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Abraham platicó con, o más bien Dios platicó con Abraham, ¿verdad? Él hizo un pacto. Y este pacto, ¿verdad? Era un pacto de sangre. Tuvo que cortarle el prepucio a los hombres, ¿verdad? Para que existiera una evidencia de que había un pacto entre Dios y el hombre, no entre el hombre y Dios, porque a veces nos colgamos, ¿verdad? Ese pacto. No, es que yo y Dios, yo acepté, yo le dije, no es cierto. El único que puede cumplir ese pacto es Dios. Pero ¿cómo lo vemos? Dice que no había nada, ninguna evidencia, no había ningún pacto. Dice en el libro de Génesis, ¿verdad? 17:11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí, dice, o sea, entre Dios y ustedes. Cuando nos habla precisamente Colosenses que no había nada, no había ningún pacto, no había ninguna evidencia, ¿verdad? Ninguna señal que dijera, yo lo conozco. Nada. Muertos espirituales sin ninguna señal ni evidencia de que estábamos vivos espiritualmente. Pero Él dice que a pesar de todo eso, dice que nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Él.
Wow. Me salvó. No pagué. Y todavía muerto, sin ninguna relación, ninguna evidencia de que yo tuviera algo con Dios, ninguna relación. Me dice que me da vida, juntamente con Cristo Jesús. Wow. ¿No es un beneficio que deberíamos de alegrarnos por ello? Claro. Y debería de darnos alegría, gozo, porque alguien tuvo, ¿verdad?, la atención. Alguien me amó antes que cualquier otra persona, y ese fue Dios, fue Jesús, y dijo: yo voy por él, yo le voy, así muerto, así como está, lo voy a salvar. Y no solamente eso, voy a dar mi vida. Y no solamente eso, que aún muerto y sin ninguna relación, ¿verdad?, lo amo, sin ninguna evidencia, ninguna señal de que haya un pacto, ¿verdad?, le voy a dar vida. Wow. Tremendo. A mí me llena de alegría, de gozo. Dice más adelante, dice, y después nos perdona los pecados. Otro beneficio que voy a tener durante el tiempo que yo viva aquí, un beneficio. ¿Qué más dice? Nos quita el acta de los decretos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que teníamos ahí nuestros apuntitos, verdad? Hizo esto, hizo el otro, y todavía mi señora a veces me los recuerda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero dice que esa acta, ¿verdad?, eso dice que fue anulada. ¿Lo hice? ¿Hice esto? ¿Lo que me apuntaron? Sí lo hice. Pero dice él, no vale. Así cuando mete gol el América al Cruz Azul, ¿verdad?, que siempre les anulan, perdón, a Cruz Azul, ¿verdad?, a la América, y les anulan siempre. ¿Entró la pelota a la cancha? ¿Entró la pelota a la portería? Sí, y lo anulan. Hubo, sí, existió, pero dice que, ¿sabe qué? Lo anulamos. Tómala. No solamente ese, la quita de en medio, la clava ¿en dónde? ¿En dónde la clava? Dice, en la cruz, ahí donde él fue crucificado, ahí donde él fue, ¿verdad?, exhibido, ¿verdad?, públicamente. Le dijeron: mira, está tu Dios, aquel que supuestamente, porque muchos no creían, ¿verdad?, que él era el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, dice, despojando a los principados y a las potestades. Déjeme decirle que a través de la muerte de Jesucristo, ¿verdad?, ¿sabe qué? Le quita, le arranca el poder y autoridad a Satanás. ¿De qué? De nuestras vidas. Ya no tiene más poder. Los despoja, los quita. ¿Y sabe qué? La autoridad más grande, que es lo que cantábamos, sobre todo es Jesucristo. Porque dice que triunfó, ¿verdad?, sobre de ellos. ¿En dónde? En lo que creían que ya estaba muerto, en lo que creían que ya iba a morir, en lo que creían, ¿verdad?, los que creían que ya no iba a vivir nada, no había nada, no había vida eterna, y nos dio la vida eterna. Wow, ese es el Dios. De eso le quise hablar el día de hoy, hermanos. Tal vez ya lo sabíamos, pero hoy quise recordarlo. Hoy quise que lo recordáramos. ¿Sabe por qué? Porque es un día de celebración de la Santa Cena. Un día de celebración en donde Él, ¿verdad?, hace un nuevo pacto. ¿A través de qué? De su sangre. Ya no fue la sangre, el prepucio. El nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Claro. Y debemos estar con alegría, con gozo. ¿Sabe por qué? Porque le dice Él: recuerden esto todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sean necesarias, posibles, hágalo. Hágalo. Y el día de hoy lo vamos a recordar con alegría, no con tristeza. Ay, murió, wow. No, con alegría. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted está vivo.
Ahora usted está aquí con sus, Dios le perdonó sus pecados, tiene una vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? El día de hoy vamos a participar de la cena del Señor. Pero hágalo con alegría, con gozo. Si el día de hoy usted va a pasar, nuestro hermano Tomás y Wendy, ¿verdad? Nos van a apoyar a tomar los elementos de la cena. Decía él, recuérdenme con alegría, recuérdenme que este pacto ya no es el que ustedes hacían algo, no, yo ya lo hice todo por ustedes. Wow. Dice en 1 Corintios 11:23, ¿verdad? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto de mí, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar primeramente por estos elementos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que pones en este día, Señor, estos elementos, Señor. Yo sé, Señor, que solamente es para recordarte, Señor, que tú has hecho un pacto grande con tu sangre. No ha sido por mí, Señor. No fui el que yo te conocí. No fui yo, Señor. Fuiste tú. Padre, bendícelos. Vamos a tomar, Señor, el día de hoy, recordándote con alegría, recordando lo que tú has hecho por mí, Padre, en el nombre de Jesús. Podemos pasar de este lado a tomar del pan y su